buenos días. Dios les bendiga en gran manera en esta poderosísima hora que nuestro Dios Todopoderoso nos está regalando. Sean bienvenidos a este su espacio, cápsula de poder y de fe, donde Dios trae una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra que edificará tu alma, tu espíritu y todo tu ser, en el nombre de Jesús de Nazaret. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y es ¿por qué muchos no prosperan? Yo sé que es algo que les interesa a la mayoría, aún aquellos que no son creyentes, les interesa saber ¿por qué no prospero? Y esto usted pudiera decir, hay muchas razones, pastor, por las cuales una persona no prospera. Puede ser porque no sea diligente, sea porque es también un mal administrador de los bienes que ha recibido de parte de Dios en esta tierra. Y hay muchas otras razones por las cuales puede una persona no prosperar. Sin embargo, en esta mañana quiero precisamente hablarte de lo que dice el capítulo 28, verso 13 del libro de los Proverbios. Dice en el nombre de Jesús: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea el Señor Jesucristo. El que ha leído el principio de los proverbios sabrá que el propósito de los proverbios es precisamente que el hombre adquiera sabiduría e inteligencia, que sea prudente a la hora de obrar. Así que esta palabra que está aquí consagrada dice claramente una de las razones por las cuales el ser humano no prospera. Y no quiero solamente hablar de una prosperidad en lo económico, sino también una prosperidad en el matrimonio, prosperidad en lo espiritual, prosperidad en lo familiar, prosperidad en lo ministerial. Todo lo que encierra la palabra prosperidad tiene que ver también aquí en la palabra. Por eso no prosperará, dice la palabra, el que encubre sus pecados. ¿Quién es el que encubre sus pecados? El que se dice a sí mismo que es bueno, el que se jacta, el que se autojustifica en sí mismo, creyendo que, así como hablamos en días pasados, creyendo como el fariseo, que porque ayunaba 2 veces y porque se ponía ropas largas, ciertamente se había ganado el cielo porque guardaba parte de la ley de Moisés, cuando la ley decía en sí misma que el que quebranta un solo mandamiento se hace reo de toda la ley. Entonces todo aquel que encubre sus pecados no prosperará, dice la palabra de Dios. Y yo soy un testigo fiel de esto y un fiel testimonio de esta palabra, porque cuando vivía una vida licenciosa sin Cristo en mi corazón, aunque tenía un buen negocio que era muy rentable, ciertamente no veía las ganancias de mi negocio. ¿Por qué? Porque vivía una vida de pecado y esa vida de pecado consumía mis ganancias más el capital de aquel negocio que yo tenía en aquel momento. Luego que me convertí, duré un mes haciendo este negocio y vi que mis ganancias eran muy buenas. Sin embargo, Dios me llamó a otra cosa en ese momento y dejamos ese negocio para siempre, desde aquel momento que Dios nos llamó. Entonces, ¿por qué no prosperaba yo? Porque la vida de pecado consumía todas mis riquezas. Muchas personas creen, porque también esto puede llamarse a confusión y decir, si yo soy próspero, entonces significa que estoy en las manos de Dios. Claramente no. La palabra de Dios dice también en Proverbios capítulo 1, verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Por qué? Porque los necios creen en su corazón que la prosperidad que tienen viene de Dios. Y un necio es aquel que escucha la voz de Dios y no atiende la palabra de Dios, no atiende la palabra de corrección. Y hay muchos ricos, por eso se habla de que los ricos sería difícil que entraran en el reino de los cielos, porque el rico es necio generalmente, no atiende la palabra de Dios porque confía en sus riquezas, confía en sus propias capacidades, en su conocimiento, en su inteligencia, ¿verdad? Y esto no le permite acercarse a Dios. Pero el pecado que quiero tratar hoy es precisamente aquel que encubre su pecado. La gente generalmente miente, engaña. Cuando es sorprendido en algo, generalmente se desliga de eso, mintiendo, engañando, extorsionando al otro, trayendo dudas sobre el corazón de la persona que acusa en realidad. Y esto es precisamente encubrir el pecado. Y el que encubre su pecado no prosperará. Aún hay cristianos que no se han arrepentido de corazón y encubren ese pecado que hacen mucho que cometieron y no lo han confesado delante del Señor. Todo pecado, mis hermanos, no confesado es un pecado que no tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Porque usted no lo ha confesado. El pecado que se confiesa es el pecado que recibe perdón. Por eso le voy a dar un testimonio a Dios. A pesar de que ya tengo casi 12 años en el Evangelio, Dios ha venido todo este tiempo trabajando conmigo y todavía hay cosas de las cuales estamos arrepintiéndonos, que hicimos cuando éramos jóvenes, pero que no habían sido confesadas delante de Dios. Por eso el salmista dice: Señor, te confieso mis pecados y de las que me son ocultas, líbrame, Señor, porque él quería estar limpio totalmente delante del Señor. Este era el anhelo del salmista. Y dice aquí la parte B del verso: mas el que los confiesa y se aparta encontrará misericordia. No es solamente confesar el pecado, sino también apartarse del pecado, y eso es arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, usted confiesa su pecado y decide no volver más a cometer dicho pecado, y entonces encontrará usted misericordia a través de la persona de Jesús. Y
esa gracia de Dios le llevará a la salvación eterna de su alma. Así que si tu pregunta es, ¿por qué no prospero, pastor? Es porque has encubierto tu pecado. De entre muchas otras cosas que quizás hacen en el mundo espiritual, pesa esta mucho más que todas las demás, y es que has encubierto tu pecado. Confiesa tu pecado, pide perdón a aquellos a quienes has ofendido o has agredido, empezando primero por Dios y luego a las personas contra las cuales ha cometido pecado, y verás que Dios va a empezar a hacer que tu camino prospere. Esto es paulatino, no es de inmediato, aunque Dios pueda hacerlo como Él le plazca, pero muchas veces es paulatino para Dios ir probándote a ti, tu corazón. Así que quiero dejarte esta palabra en esta mañana. Y si tu pregunta es ¿por qué no prospero? Bueno, pues precisamente porque encubres tu pecado, y es tiempo de arrepentirse, confesarlo, y entonces encontrarás misericordia delante del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.